Buenos días, honorable tribunal. Con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía expone de manera racional el alegato de clausura relativo al delito de violación cometido por Alejandro Curiel Ramos en agravio de Ernestina o Ernesto Crispín Palacios. A continuación, expongo el elemento fáctico de mi teoría del caso. Alejandro Curiel Ramos, a las 22 horas con 40 minutos del día 26 de mayo del año 2016, le prestó el servicio de taxi a la ciudadana Ernestina Crispín Palacios. Ella lo solicitó vía telefónica para que la llevara del centro de Huajuapan de León a la salida a Tehuacán, Puebla. Pero resulta que en el trayecto del viaje, repentinamente Alejandro Curiel Ramos detuvo el auto en un paraje solitario y oscuro que se encuentra adelante de la gasolinería y sorpresivamente se pasó para el asiento trasero donde viajaba Ernestina y con lujo de violencia la acostó en el sillón y la violó. Enseguida la empujó para fuera del auto y le aventó sus zapatillas, se subió al auto nuevamente y se marchó del lugar de los hechos. Ella entonces vio que en ese momento una patrulla de la policía salía de la gasolinería para incorporarse a la carretera que va a Tehuacán, Puebla, y ella le hace señales para que le presten auxilio. Cuando llega la patrulla, ella les informa que la persona que conduce el taxi que va llegando a la glorieta la violó unos momentos antes. Entonces ellos le piden que suba para que lo identifique plenamente y se sube ella entonces a la patrulla y se dan a la tarea de perseguir a esta persona, Alejandro Curiel Ramos. Lo detiene más adelante y ella lo identifica plenamente como la persona que hacía unos momentos la había violado. Entonces la policía lo detiene y lo pone a disposición de la Fiscalía de Huajuapan de León aproximadamente a las 23 horas con 50 minutos del día 26 de mayo de 2016. Esta Fiscalía acreditó fehacientemente que el acusado Alejandro Curiel Ramos cometió el hecho que la ley señala como delito de violación en agravio de Ernestina Crispín Palacios con los siguientes elementos de prueba. Acredité los hechos con los siguientes elementos probatorios. La testimonial de la víctima, Ernestina o Ernesto Crispín Palacios, que nos detalló claramente cómo sucedieron los hechos de violación en contra de su persona. Y en su interrogatorio, ella refirió que el día 26 de mayo del 2016, aproximadamente a las 22 horas con 40 minutos, hace una llamada para que le presten el servicio de taxi, a cual acude Alejandro Curiel Ramos para transportarla a la salida a Tehuacán, Puebla, cuando sorpresivamente se detiene en el lugar oscuro y despoblado y se pasa al asiento trasero de manera sorpresiva, con lujo de violencia, la acuesta en el sillón y la viola. Enseguida la saca del auto y le avienta las zapatillas, enciende el auto y se marcha del lugar de los hechos. Entonces nos refiere también que se da cuenta que en ese momento una patrulla de la policía va saliendo de la gasolinería que está ahí cerca del lugar de los hechos. Entonces les informa a ellos que la persona que conduce el taxi que está llegando a la glorieta la había violado hacía unos momentos. Ellos le piden que suba para que lo identifique, lo persiguen
y lo detienen más adelante, ella lo identifica sin lugar a dudas plenamente que es la persona que la había violado hacía unos momentos. Entonces lo ponen a disposición de la Fiscalía de Guajuapan de León. En el contrainterrogatorio que le practicó la defensa, ella menciona que efectivamente pidió vía telefónica el servicio de taxi al sitio donde trabaja Alejandro Curiel Ramos y que en algunas otras ocasiones ha pedido ese servicio a ese sitio y se lo ha prestado en algunas ocasiones a Alejandro Curiel Ramos, que lo conoce, que incluso ha dialogado con él, pero que nada más ha tenido esa relación de ese tipo con él. En el reinterrogatorio la víctima refiere otra vez que sí conoce al acusado, que le ha dado el servicio, le ha prestado el servicio de taxi con anterioridad, pero que es la única relación que ha sostenido con él. Nos dice, y dice ella que su nombre, como ella se asume, es Ernestina, aunque porque se ha practicado una cirugía de vaginoplastía para reasignación de sexo y que ella se asume como mujer, que no ha mentido en cuanto a su sexo o a su identidad. En el recontrainterrogatorio voy a mencionar que sí conoce al acusado, que sí le ha prestado el servicio de taxi anteriormente, pero que no ha tenido con él ninguna relación de otro tipo que no sea la de usuario del taxi. En conclusión, la víctima nos afirma que Alejandro Curiel Ramos es la persona responsable del delito de violación en su contra y que ella nunca le ha dado motivo para que le hiciera lo que le hizo, es decir, violarla en un lugar despoblado, oscuro, aprovechándose de la ocasión. El siguiente elemento probatorio es la documental consistente en el parte informativo del policía Alejandro Pérez López, que intervino en la persecución y en la detención del acusado, Alejandro Curiel Ramos, después de haber cometido el delito, salió rumbo a la glorieta y que fue señalado directamente por la víctima como la persona que la había violado. La siguiente documental es el interrogatorio del médico, el dictamen del médico legista, que nos menciona en su dictamen que realizó una revisión ginecológica a la víctima el día 27 de mayo del presente y que pudo advertir que se trata de una persona transexual que se ha practicado una vaginoplastía para inversión peniana, es decir, reasignación de sexo, que no encuentra lesiones a nivel genitales, que sí encuentra un residuo plástico de vaginoplastía y obtiene una evidencia con un hisopo o de algo que parece semen, que se guarda para la cadena de custodia para que se realice un análisis, y nos dice que no encuentra lesiones en otras partes del cuerpo, ni hematomas, ni lo único que encuentra son evidencias de actividad sexual reciente. En el contrainterrogatorio, el médico legista nos menciona que tiene 6 años de antigüedad en ese trabajo y que realiza un promedio de 800 dictámenes relativos a este delito,
al año. Por lo tanto, tiene la suficiente experiencia. En el reinterrogatorio nos dice que advierte que la víctima tenía signos de actividad sexual reciente y que extrajo evidencias, al parecer, de fosfatasa ácido, o sea, semen, y un residuo material plastificado de vaginoplastía. En el recontrainterrogatorio, el mencionado perito nos menciona que con los signos que había encontrado no podía determinar en ese momento si las evidencias encontradas podían considerarse como semen. Conclusión del perito médico legista es que la víctima, Ernesto o Ernestina Crispín Palacio, es una persona transexual que se ha practicado una cirugía de vaginoplastía para inversión peniana, es decir, de asignación de sexo, y que no presenta lesiones en el área genital, ni lesiones ni traumatismos en otras partes del cuerpo, pero sí presenta actividad sexual reciente, y que él extrajo una muestra como evidencia de, al parecer, semen y un residuo plastificado de vaginoplastía, por lo que no advierte presencia de flujo vaginal. El siguiente elemento probatorio es la acreditación que hace el perito en bioquímica de la evidencia que le es proporcionada en el hisopo por parte del médico legista. Y él en el interrogatorio nos dice que analizó ese hisopo que contenía una evidencia proporcionada en la cadena de custodia, y que lo analizó y pudo determinar que sí se trataba de fosfatasa ácida, es decir, semen. En el contrainterrogatorio él nos dice que tiene 14 años de experiencia realizando ese tipo de dictamen, y que realiza aproximadamente 600 dictámenes al año, es decir, que tiene la suficiente experiencia en este tipo de actividad. En conclusión, este perito en bioquímica forense nos dice que el resultado del análisis de la evidencia confirma que sí se trata de fosfatasa ácida o semen. El quinto elemento probatorio es el que acredita el perito en genética forense, Hugo Daniel Santiago Arista, y nos dice que contiene su dictamen el resultado del análisis del código genético de las evidencias proporcionadas por el médico legista, que nos servirán para acreditar que el acusado es responsable del hecho que se le imputa como delito de violación. En el interrogatorio, el perito en genética forense menciona que extrajo el código genético de la muestra que se le proporcionó de la vagina de la víctima, Ernestina Crispín Palacios, y se comparó con una muestra que voluntariamente proporcionó el hoy acusado, y que dio como resultado el 99.9% de compatibilidad, es decir, que sí se confirma que esa muestra que se encuentra en el cuerpo de la víctima pertenece al que hoy es acusado de violación. En el contrainterrogatorio, este perito en genética forense nos dice que tiene 14 años de experiencia y que realiza aproximadamente 500 dictámenes al año, por lo tanto tiene la suficiente experiencia en ese tipo de actividades.
En el reinterrogatorio, el perito en genética forense nos dice que efectivamente hay compatibilidad del 99.9%, es decir, que se corrobora que la muestra, la evidencia que obtienen del cuerpo de la víctima corresponde con el que proporciona el acusado Alejandro Curiel Ramos. En conclusión, que estas evidencias fueron comparadas, tienen un 99% de compatibilidad. Con las pruebas que he acreditado mi elemento fáctico, honorable tribunal, son suficientes para poder determinar la responsabilidad del acusado. Por tanto, esta fiscalía, considero, ha acreditado de manera fehaciente de que se trata de un hecho que la ley señala como delito de violación, y mismo que se encuentra tipificado y sancionado por el numeral 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Con respecto a los elementos jurídicos, con base en lo anterior, he acreditado sin lugar a dudas que el acusado Alejandro Curiel Ramos intervino de manera directa, pues fue quien cometió el hecho que la ley señala como delito de violación, señalado por el artículo 246 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Con relación a los elementos del delito, podemos argumentar lo siguiente. Con relación a la tipicidad, se confirma que el acusado tuvo la voluntad de realizar el hecho que la ley señala como delito de violación, que sí se actualiza la conducta y los hechos generales se encuadran con lo que establece el artículo 246 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, ya que este artículo nos señala literalmente que comete el delito de violación el que por medio de la violencia física o moral impone la cópula a una persona sin la voluntad de ésta, y sea cual fuere su sexo, y que se le impondrá una sanción de 14 a 20 años y una multa de 600 a 1.200 veces la unidad de medida de actualización. Y además nos aclara este artículo que para los efectos de este artículo se entiende como cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, ya sea vía vaginal, anal u oral, y nos vuelve a aclarar que esto es independientemente del sexo de la víctima. Con relación a la antijuricidad, sí se actualiza, pues el acusado tenía conciencia de que su conducta era contraria a la ley, siendo así que la desplegó en un lugar despoblado y oscuro, alejado, y con lujo de violencia. No existe error de tipo, y sí se le puede exigir una conducta distinta a la que desplegó en ese momento. Sí existe entonces violencia en su proceder. Él es autor directo del delito y lo consumó instantáneamente. Honorable tribunal, este delito no debe quedar impune, pues se afectó la libertad, la seguridad y el libre desarrollo de la psicosexualidad de una persona humilde y trabajadora que se esfuerza por salir adelante, y al igual que otras tantas personas, sea cual fuere su sexo, están expuestas a sufrir una agresión de personas como este tipo que está dando en libertad. Son un peligro inminente para la sociedad. Por lo tanto, solicito a ese honorable tribunal se dicte sentencia condenatoria al acusado Alejandro Curiel Ramos y se establezca la reparación integral del daño. Es cuanto, honorable tribunal.